Mi nombre es Teresa Rousset, soy especialista regional con el Cornell Cooperative Extension. Estoy contenta de que pudieron unirse hoy, donde vamos a discutir pesticidas orgánicos y también discutiremos el seguro de cosecha. Este es el séptimo taller en las 8 partes de los talleres que van a ocurrir hasta el final de marzo. Estos talleres son posibles gracias al apoyo de la entidad de manejo de riesgo. Y quiero también reconocer el apoyo que ha dado el equipo de justicia del lenguaje con traducción e interpretación y ayuda con las reuniones de Zoom. Esto se está grabando y vamos a compartir los enlaces de la grabación en inglés y en español después de la presentación. Si tienen alguna pregunta hoy, por favor compártanla en el espacio del chat y lo leeremos en la sección de preguntas y respuestas después de cada presentación. Si tenemos el tiempo disponible, le vamos a pedir a los participantes que se salgan de mudo para compartir sus preguntas. Pero por ahora, por favor, mantengan su micrófono en mudo. También vamos a compartir unas encuestas al final de la presentación hoy. La participación en la encuesta no es necesaria, pero la información que juntamos nos ayuda a comunicarle a nuestros financiadores que esto es importante. Y tenemos 2 presentaciones hoy. La primera es entendiendo cómo y cuáles materiales de pesticidas orgánicos OMRI, cómo funcionan. Y eso luego le va a seguir otra presentación sobre el seguro de ranchos. Entonces vamos a comenzar presentando a nuestra primera poniente, doctora Ana Lebrand. Doctora Ana Lebrand obtuvo su doctorado en entomología de la Universidad de Maryland y trabaja en el Departamento de Arquitectura de Paisajes y Ciencias de Plantas en la Universidad de Connecticut. Su investigación de manejo integrado de plagas está en el área de controles biológicos e interacciones de plantas e insectos. Muchas gracias, Ana Lebrand, por estar aquí hoy para ayudarnos a entender mejor cómo funcionan los pesticidas orgánicos. Gracias por esa presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla ahora. Ok, muy buenas tardes. My name is Ana Legrand Mi nombre es Ana Lebrand. Como estaban oyendo, soy entomóloga con un interés en controles biológicos. Y hoy me da placer darle una introducción a los materiales importantes que están listados por OMRI, el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos. Quiero agradecerle a los intérpretes que nos están ayudando en esta sesión. Solo para aquí entrar, una de las cosas que quiero decir para nuestro entendimiento es describir el rol que estos pesticidas orgánicos tienen. ¿Qué es lo que hace que estén listados en OMRI? Los pesticidas orgánicos son sustancias naturales o sintéticas, pero tienen que estar de acuerdo con los requisitos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es importante saber que las sustancias tienen que cumplir con estos requisitos estrictos para que se consideren y tienen que cumplir con estos requisitos eh, las cosas activas e inactivas en esos materiales. El OMRI, la Organización de Revisión de Materiales Orgánicos, es muy importante porque nos deja revisar materiales que ya hay más de 8,000 productos listados. OMRI tiene un rol integral en hacer esto porque es una organización sin fines de lucro que se estableció en el 97 para proveer este repaso, esa revisión independiente. Y nosotros usamos
estas revisiones para que nos den un asesoramiento. ¿Cuáles son los materiales que se consideran que están siguiendo estos requisitos que ha establecido el Programa Orgánico Nacional? Una de las cosas que quiero resaltar es, antes de entrar a discutir los productos orgánicos, es enfatizar que los requisitos nacionales orgánicos enfatizan la necesidad de seguir un embarcamiento de sistemático, donde le damos prioridad a muchas prácticas de prevención y de verdad, por ejemplo, cambiar el lugar de cultivos, rotación de cultivos, conservación o uso del enemigo natural, o sea, organismos beneficiosos que nos ayudan con el manejo de plagas. Todas estas prácticas de prevención son importantes y deberían ser nuestras primeras herramientas para, y siguiendo siempre los requisitos del NOP. Si no funciona la prevención, ahí podemos usar los pesticidas orgánicos. Y con este marco podemos considerar estos materiales, usar estos materiales. Y hoy quiero darles un repaso de un número de materiales que están listados en el OMRI. Es relativamente fácil saber cuáles materiales están listados. Una de las primeras cosas que buscamos es esta imagen que ven en la pantalla, este logotipo arriba a la derecha, puede ver el logotipo que dice que está listado por OMRI. Cuando OMRI ha evaluado un producto, se le da un certificado y se le identifica típicamente con este logotipo. Luego, al final de esta sesión, voy a compartir unos recursos que le van a ayudar a encontrar cómo decidir usar un material y saber si está listado en OMRI. Vamos a hablar sobre cuáles son los materiales que típicamente están listados en el OMRI. Vamos a ver mucha variedad, pero hoy voy a discutir 3 categorías. Primero, insecticidas microbianos, luego insecticidas botánicos y al final como un grupo mezclado que tiene que ver con aceites y otros tipos. Vamos a comenzar con los insecticidas microbianos. Este es un grupo conocido que incluye organismos como el Bacillus thuringiensis, bacteria, y Beauveria baciana, que es hongo. Ambos estos se han formulado como productos comerciales para biopesticidas y tienen una historia larguísima de uso. Voy a comenzar por aquí. Primero, el Bacillus thuringiensis. Este es muy conocido, es un biopesticida y ha sido usado por más de 70 años como pesticida comercial. Es uno de los ejemplos más eficaces y que han triunfado más. Está listado en OMRI y esta bacteria tiene un récord largo de investigación, así que sabemos mucho de ella. Es un producto muy común. El Bacillus thuringiensis se conoce como BT y me van a oír decir eso mucho, BT. Siempre que digo BT, piensen en Bacillus thuringiensis. Esta bacteria ocurre naturalmente en el suelo y en las plantas. Y una vez que se aprendió que tenía estas propiedades, se ha convertido un producto muy común para el uso. Necesitamos entender que el BT es importante saber cómo funciona y cómo te vas a asegurar que va a tener el impacto que usted quiere en la plaga. Lo primario, la plaga tiene que consumir el material luego de aplicárselo a la superficie de las plantas. Ese es el aspecto que es la clave. No va a funcionar solo porque usted el insecto lo toca, lo tiene que consumir. Otro aspecto importante para mantener en mente es que BT va a triunfar más si se aplica cuando el insecto está más joven. Ahí es cuando vemos que es más eficaz. Es importante intentar usar este material tan pronto posible una vez que usted nota que se necesita una aplicación del producto.
Un aspecto importante del BT también es el beneficio que tiene. No es tóxico en contra de otros insectos. O sea, tiene mínima toxicidad en contra de los enemigos naturales. O sea, esos parásitos, esos insectos que necesitamos mantener en nuestro rancho para que nuestra empresa sea más, triunfe mejor. No es psicotóxico. Significa que no es tóxico para la planta en sí. So Pero what voy I'm a going explicar cómo funciona. Esto es importante para el BT. Voy a compartir esta imagen aquí. Aquí ven un esquema muy simple de la función del BT. Aquí vemos que después de que se le aplica un producto a la superficie de la planta, el insecto ingiere ese material y al mismo tiempo consume una mezcla de el BT mezclado con la toxina de BT. Esto es como un cristalito, como lo ven aquí, le estoy dando un círculo en rojo. Tan pronto el insecto consume esto, la toxina de BT se activa por las condiciones adentro del insecto. Este es el ambiente que cuando la toxina está activada, ahí es que se va a unir, se va a conectar a el lineado, la capa de la alimentación de la oruga. Esto es lo que se ilustra aquí en la segunda foto. Estas toxinas cristalinas activas se activan dentro y se unen a la capa interior. Aquí lo estoy mostrando en los círculos rojos. Esto en realidad es un proceso muy complicado, no es tan simple, pero el resultado es que el intestino del insecto se perfora y esta capa del canal alimentario lleva a esta perforación, este hueco, y la bacteria que se encuentra en el intestino del insecto se mueve al resto del cuerpo y lo que causa es septicemia, una infección entera. Y esto es lo que mata al insecto. El BTC multiplica dentro del insecto muerto y vuelve a empezar. Es importante que el insecto lo consuma a ese material para que sea efectivo. Como mencioné, y es importante usarlo en las etapas jóvenes del insecto objetivo. BT también se le conoce mucho por tener un número de subespecies. Esto es clave para entender cómo funciona el BT. Vamos a estar muy conscientes de seleccionar una subespecie particular para que sea nuestro objetivo. Por ejemplo, si tenemos que manejar las orugas lepidópteras, tenemos que observar la subespecie Kurstaki o la subespecie Aisawi. Estos son los dos ejemplos de subespecies, las estoy listando. Si pueden ver algunos de los productos comerciales, tal vez el producto se va a llamar Dipel para el Kurstaki y para la subespecie Aisawi el producto se llama Shentari. De nuevo, lo importante es entender que para cada tipo de BT tienes que tener un objetivo específico. Estas subespecies no solamente son muy importantes para las orugas lepidópteras, ahí es donde es más eficiente, pero si usas BT para otros insectos objetivos, por ejemplo, vamos a decir que quieres controlar algunos escarabajos, eso no va a funcionar, porque el mecanismo, cómo funciona el BT, cómo se une en el intestino del insecto, no funciona con escarabajos. Entonces, es como una llave y un candado. Es una asociación muy específica. Y tenemos un ejemplo el lupen, es un tipo de oruga importante. Aquí puedes ver lo que ocurre cuando el insecto ha consumido un producto de BT con el material de planta. Después de 48 horas, tú ves que esta oruga ha muerto. Entonces,
Es bastante rápido cómo funciona. El efecto después de 48 horas, puedes esperar ver la muerte de esta oruga y es parecido para otras orugas. So BT that I do want to mention quickly, just so De that you otros tipos que quiero mencionar acá, otra subespecie es israelense. Es uno que está trabajando a la larva de las moscas, a los mosquitos y a las mosquillas. Este tipo de vete es muy específico a este tipo de insectos. Este producto tiene control natural, que es para mosquillas y para la larva de las mosquitas. Es un grupo muy importante de peces en los invernaderos. Otras subespecies es Galeria, el strain es SD502. Es una variedad más nueva que se ha encontrado de tener insectazados con escarabajos. Es un grupo muy importante de pestes y uno de los que somos muy familiares, como el escarabajo japonés, que es una peste que vemos en esta subespecie Galeria, teniendo un impacto en esta peste. Para un producto comercial, no hay. El que tenemos dispuesto es Beetle Gun, que todavía no está listado en el OMRI, pero es un producto que está disponible, que tiene este tipo de BT y está en el mercado para ayudar con este Gallery subespecies de escarabajos. Y es importante, especialmente para el escarabajo japonés. Entonces, la eficacia del BT es algo que puede ser variable. Como pueden ver aquí en esta gráfica, es que les da un ejemplo del tipo de recursos que están disponibles ahí, que uno puede mirar para ver la eficacia de los registros que ya están listados por OMRI. Esto viene del recurso de guía de insectos y manejo de pestes para recursos orgánicos, que es muy importante. Y les voy a dar un enlace al final de la charla, pero para este ejemplo pueden ver que esta gráfica nos muestra muchos exámenes que han sido hechos para ver la eficacia de diferentes productos. Entonces, para el BT, para el Cabbage Looper, para el Diamond Moth, hay diferentes ejemplos donde vemos muchos ejemplos que se han dado que han mostrado buena eficacia. El insecto del repollo, los diferentes insectos que atacan el repollo. Entonces les quiero invitar a que usen esta guía para referirse, para encontrar más de la eficacia sobre particulares pestes. Es lo único que voy a decir sobre el BT, pero por el tiempo ahora nos tenemos que mover. Entonces me quiero mover a otro tipo de ejemplos de insecticidas, de bacterias. Son bacterias nuevos. BT tiene mucha historia de que se pudiera usar y que nos fuera muy bien con él. Entonces ya tenemos más diferentes especies que les está yendo muy bien. Entonces el Chronium bacteria subsugae es un producto que se llama Grandevo y en este producto tenemos otra opción donde podemos usar una bacteria para el control de varios diferentes de pestes. Una de las cosas que quiero resaltar de este producto es que la efectividad o el modo de acción sería muy diferente. Tenemos una variedad de maneras en que esta bacteria va a actuar con los insectos. Entonces, para el Chromobacterium subsuge, vamos a tener un efecto de repelencia. Podemos ver lo que va a ser como un veneno estomacal y también es disrupción de la reproducción de los insectos. Entonces hay varias maneras en que este material tiene un impacto negativo a las pestes y a los insectos.
Y relacionado con este producto, hay otro insecticida. Este es el Burkholderia heathkill, que está marcado por Venerate, y es otro ejemplo de cómo usar una bacteria, una fermentación para crear un nuevo pesticida. En caso de esto, este producto va a funcionar por contacto o ingestión. Entonces también podemos ver que interfiere con el desarrollo del insecto. En dos casos, con la bacteria del cromo y con el Burkholderia, vemos los ejemplos de que las maneras en que actúan hacia los insectos es más diverso en comparación al ejemplo previo del BT. Entonces, como ejemplo, quiero mostrarles esta imagen. Esta es una imagen de lo que podemos ver, de lo que puede pasarle a un insecto que ha estado expuesto, a este caso, al Burkholderia. Esta es una foto de el gusano cogolero de la remolacha o betabel. Entonces es interesante ver cuáles son los efectos de lo que le está pasando al insecto después de estar expuesto al Burkholderia. Tienen aquí esta oruga que está cambiando, que no le fue muy bien, está cambiando de piel. Entonces esta partecita está todavía encascada, o sea, la cáscara está atrapada. Entonces no vemos que eso va a ayudar a que sobreviva. No va a poder cambiar de piel apropiadamente y continuar como su ciclo normalmente. Entonces el insecto va a morir. En comparación, podemos ver en esta otra imagen a la derecha que la pequeñita se vea muy feliz el resultado de también el Burkholderia. Entonces, en general, este es un ejemplo de cómo estos materiales, el impacto que pueden crear al crecimiento, al desarrollo de estos insectos. Entonces, a veces se puede tomar un poquito más de tiempo para tener un efecto negativo. Overall, the impact on the population can be successful. So while it takes a little longer than perhaps other insecticides, we do have examples where Podemos ver otros ejemplos con que los insecticidas mueren y paran de tener su desarrollo normal. examples of bacterial insecticides. I just want again Tenemos highlight aquí ejemplos de insecticidas de bacteria. Entonces, para BT es muy importante tener en mente de esa especificidad que mencioné, que hay diferentes tipos de objetivos. Entonces, enfatizar el usar en las diferentes etapas del insecto. Entonces es bueno saber que tenemos otras opciones disponibles, que hay más y más búsqueda de mirar cómo funcionan y más ejemplos. Entonces también como esa bacteria que les mostré. Entonces me quiero mover con ustedes a la próxima sección para hablar un poquito de materias botánicas, pesticidas botánicos, porque esos son muy importantes como parte de lo que vemos para productos relacionados al hombre. is neem, El primero que quiero mencionar a very well-known botanical material with really even a longer history of use. The neem Esto es un hay un material material con muy más historia conocido de uso. y está controlando como las semillas del árbol de Neem. Es una planta increíble que ha estado por milenias en cuanto a su uso en el continente de la India. Este árbol es tan importante, no solamente porque es la fuente del biopesticida, pero porque tiene tanta importancia en la India. Este árbol tiene una historia larga de uso como planta medicinal. También, obviamente, es una fuente de insecticida, tiene esos materiales, pero quería mencionar la importancia de este árbol en su lugar de origen. Azadirachta indica es el nombre científico de este árbol y literalmente este nombre científico significa el árbol libre de India. Eso es lo que significa el árbol y eso les demuestra cómo está atado este árbol culturalmente con sus usos.
En India, el neem es súper importante para nosotros. Como les cuento, tiene muchos usos y como estamos hablando del origen de las palabras, les tengo que contar que neem en sí significa en sánscrito el que da salud. Esto nos puede recordar de todos los beneficios que nos da esta planta en particular. El árbol de neem es la fuente de la compuesta astatidactin. Eso es como lo que llamamos el ingrediente activo del insecticida. Vamos a encontrar muchos productos que están basados o que contienen astatidactin. Y además del árbol, podemos ver otros productos con neem. Esa es otra categoría. Y lo bueno de neem es que el material tiene baja toxicidad para ambos humanos y otros insectos beneficiosos. Entonces, por eso es que se aprecia tanto como pesticida. Como un ejemplo, aquí tenemos el Oral LD50. Este número lo que refleja es la toxicidad aguda de un pesticida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que te puede pasar a ti si te expones al pesticida? Este Oral D50 es 500 miligramos por kilo. Relativamente hablando, es un número muy alto. Entonces, para los LD50, mientras más alto el número, mejor, y NIM tiene un número muy bueno en este caso. Este es un beneficio importante y clave para los materiales que están basados o que están sacados de esta planta NIM. La actividad de NIM puede ir por diferentes rutas. Podemos encontrar que su modo de acción, de cómo funciona contra insectos, puede interrumpir el desarrollo del insecto, la metamorfosis. Funciona parecido como les mostré antes con la foto de la oruga que no podía hacer su metamorfosis bien. Entonces, esta es una de las modos como actúa el NIM. El otro modo de acción es que actúa como un antialimentario, o sea, el insecto no logra alimentarse de la planta, y esto es un beneficio para nosotros. Otra manera que toma más tiempo tomar efecto, pero sí encontramos muchos casos con éxito. Típicamente esto se recomienda para el manejo de insectos como áfidos, como orugas, áfidos, y lo que tenemos, los chinches, las plantas. em, Algo importante es que se puede destruir estando expuesto a la luz del sol. Entonces hay que considerar eso cuando estamos usando productos de NIM. También, cuando quieres usarlo como un antialimentario, va a requerir múltiples aplicaciones en ese caso. Este es un ejemplo del árbol de NIM. Esto es súper importante, es una planta importante que actúa como un componente didáctico. Aquí quería que vieran la planta y que reflejaran sobre información que normalmente encontramos en asociación con este producto y otros productos, teniendo que ver con la etiqueta de pesticidas. Les voy a contar más sobre etiquetas de pesticidas un poco más tarde, pero quería resaltar el hecho de que los productos van a tener este tipo de etiqueta. Allí usted va a ver el nombre del ingrediente activo. Aquí está chiquito, pero se ve acidilactin. Ese es el ingrediente activo clave. También tiene otros materiales y porque los ingredientes activos y los ingredientes inactivos tienen que estar en cumplimiento con los requisitos. Aquí se ve que se identifica este logotipo como listado bajo el nombre. Ahora podemos ir a la guía de recursos que mencioné antes. Ahí pueden buscar más información en cuanto a cuán eficaz es,
Aquí tenemos una imagen que hace un resumen del número de pruebas que se han hecho para ver cuán eficaz es este producto. Quiero que vean estos ejemplos. Hay muchos insectos que se han evaluado. Hay mucha más información a través de la extensión, se les pueden compartir, que indican cuáles son los mejores insectos para intentar manejar con el material de NIM. No voy a entrar mucho más a fondo con esto, pero va a estar disponible en la guía de recursos que mencioné antes. Ahora me voy a mover a un segundo insecticida botánico. Este ejemplo es comúnmente conocido y es la piretrina. Esto viene de la flor de el Cisantermos, de Pyrethrum, y se ha usado desde los 50, desde los años 50. Son neurotoxinas. El modo de acción en este caso es que estos materiales funcionan en contra del sistema nervioso del insecto. Tenemos que mantener esto en mente porque van a tener más toxicidad contra otros insectos, porque así es que operan. Como pueden ver, el LD50 oral es como 1600, o sea, es mucho menos comparado con el NIM. Recuerden esto. Y las piretrines son muy efectivas, o sea, causan que, que un efecto de matar al insecto mucho más rápido, pero tenemos que mantener en mente que es muy efectivo, pero también es tóxico para otros organismos que no son el objetivo. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado de cómo usamos estos materiales. Pueden ser muy tóxicos para los peces y para las abejas. Se ha visto que se impacta la reproducción de los peces. Por eso tenemos que tomar mucho cuidado en seguir instrucciones de cómo utilizar estos materiales. Voy a entrar más en eso cuando haga referencia de la importancia de seguir los requisitos de la etiqueta para asegurar que uno lo está haciendo de una manera que no le da riesgo a otros organismos que no son el objetivo, como los peces. Esto es de amplio espectro. Esto lo que significa es que puede afectar muchos tipos de insectos. Por eso se recomienda mucho. Son materiales que se pueden descomponer rápidamente, especialmente si se expone a la luz del sol. Entonces, por eso es bueno porque no se queda rociado en el ambiente por mucho tiempo, pero a la vez uno no puede esperar que tenga un efecto a largo plazo. Tal vez uno tiene que hacer aplicaciones repetitivas si estás usando este producto. Ejemplos comerciales es un producto que se llama Piganic, que está disponible en un par de formulaciones distintas. Como les dije, la actividad de amplio espectro, espero que ustedes no se encuentren en esta situación, pero estoy haciendo un chiste aquí. Obviamente esta imagen es algo que no queremos que ocurra, pero puede ocurrir. Comparado con otros productos, el piretro va a tener una actividad más rápida. Esto aquí es una imagen que viene de los recursos que vamos a compartir. Y esta es otra evaluación que se hizo para ver cuál es el impacto en varios problemas de peste. Por ejemplo, aquí con orugas, no tenemos muchos ejemplos de aquí de buena eficacia, pero para otros escarabajos como el colorado, escarabajo de papa de Colorado o el spittlebug, eh, ahí tenemos récords de pruebas que indican que sí es efectivo contra estos insectos. Les pido que miren esta publicación porque es muy buen recurso, no solo para este tipo de información, pero también esta guía de recursos de manejo de plagas orgánicos. Es que tienen un listado de productos de OMRI y da un listado de los productos que están listados por OMRI que se pueden usar. Es un buen recurso si quieres saber
sobre los ingredientes activos de diferentes materiales. Y es bueno para eso. It was indicated at the beginning. Entonces fue indicado al principio que vamos a tomar preguntas al final. Entonces, si las personas tienen preguntas sobre lo que yo he estado diciendo, de acuerdo al BT, a los botánicos, entonces, por favor, estoy feliz de tomar preguntas al final de la sesión. Entonces, por favor, si pueden esperar un momentico, ya casi vamos a llegar. Entonces, quiero continuar con otro producto que también es muy buen conocido. Es un producto Spinosad. Este viene de la fermentación bacterial, usando la bacteria Saccharopolyspora spinos. Entonces sé que es un nombre muy largo, pero es una bacteria muy interesante porque en el 1992 alguien estaba colectando ejemplos de tierra, de ver lo que está pasando biológicamente. Alguien lo hació en las islas de Virginia y descubrieron que en esos ejemplos de la tierra había esta bacteria. Entonces, después de hacer un trabajo de fermentación con esa bacteria, encontrar en que esos productos de fermentación tenían actividad insecticida. Entonces hicieron muchas búsquedas, estudios y se dieron cuenta que ahora conocemos este producto como Spinosad, que es una mezcla de otros compuestos como espinosas A y B. Y estos materiales tienen una manera de actuar muy rápida de actividad contra insectos. Entonces son muy grandes en el espectro, en muchos insectos que pueden ser susceptibles a este. Entonces, este Spinosad puede funcionar en acción rápida, también actuando rápido o de ingestión. Entonces, con el contacto directo, si se contacta con el insecto, si lo cubre, entonces va a tener un efecto negativo. Pero también si el insecto lo consume, también va a ser susceptible a esto. Entonces, es tóxico en particularmente a orugas, escarabajos, trips y moscas. Y otra de las cosas que tiene, que es importante de apreciar, es que puede manejar diferentes tipos de insectos. Tenemos que ser consciente que puede también matar a insectos y parásitos beneficiarios y también las abejas. Entonces, cuando estos diferentes insectos tienen contacto al material, si vienen en contacto con el rocío o materiales mojados, eso puede ser dañino para estos diferentes animales. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito de esto. Entonces, es importante seguir las instrucciones de cómo este material va usado para minimizar el efecto en objetivos, en alimentos que no eran el objetivo. Entonces, aquí está listado un poquito de productos en Trust. El nombre de Trust es un producto. También Naturalite, Fruit Fly Bait, Seduce y Insectane. Hay un número de productos que contienen Spinosad. Entonces, otra vez, tener en mente que cuando los usan, queremos minimizar que ese rocío, que esas gotitas van a estar en contacto con parasitoides y con abejitas de miel. Entonces, otra vez, seguir las instrucciones es clave para eso. Entonces, en términos para la eficacia, hemos visto que en los recursos tenemos un ejemplo de aquí. Entonces, algunos de los estudios que han sido hechos con la eficacia del Spinosad para las orugas, algunos de los estudios han mostrado que hay eficacia, también algunos otros pestes. Entonces, la etiqueta te va a hablar y te va a decir más información sobre la eficacia de pestes que pueden ser susceptibles a este producto particular. Entonces, por tiempo también nos vamos a mover al último grupo que tenemos para discusión hoy. Entonces, es los jabones y aceites. Entonces, este otro grupo que es muy común listado por Omri, porque tenemos muchos materiales que de verdad son muy bajos en toxicidad y que tienen una historia muy grande de acción con los peces. Entonces, el primer ejemplo es los jabones insecticidas.
Estos son potásicas de ácidos grasosos. Un producto que tenemos aquí es acción de contacto. Entonces tienen que caer en el insecto, tienen que tener contacto con su cuerpo para tener un efecto que los va de verdad a acabar. Entonces usamos algunos materiales para insectos que tienen el cuerpo suave, por ejemplo para grillitos. Entonces esos van a ser los que son más fácil a que esto sea activante. Entonces el impide. Entonces también hay otros que tienen jabones insecticidas, entonces solitos o en combinación con otros pesticidas orgánicos. Entonces, la otra categoría aquí son aceites. Esta es otra categoría importante también. Los aceites trabajan un poquito diferentes, como pueden imaginar en este caso. Aceites en particular tienen el efecto negativo en el insecto porque lo sofocan, no pueden respirar, como que le quitan todo el aire. Entonces, esto indica que los aceites tienen minerales, tenemos aceites de acciones fiscantes, minerales, y una de las claves es que necesitamos que cubran al insecto, al objetivo insecto. Entonces tienen que tener esa acción de contacto. Un beneficio de los aceites es que son bajos en toxicidad en términos de que otros animales, insectos beneficiarios no van a estar en contacto de acuerdo a que no estén en contacto directo. Uno de los aspectos claves que quiero mencionar es que hoy en día tenemos mucho tipo de variedad de aceites insecticidas. Los que yo estoy hablando de esto que tienen toxicante bajo son aceites minerales y aceites de plantas. Por ejemplo, uno que es de aceite de soya, pero tenemos otros aceites, entonces quiero mostrar de verdad que también vas a encontrar otros ejemplos como el aceite de neem. Este es otro tipo de aceite que es extraído de la semilla del neem y eso lo mencioné ahorita. Primeramente, este tipo de aceite es para el control de los mites, de los ácaros o termitas, entonces también para ayudar con los patógenos. Entonces, esa es una característica de este producto. Entonces, también tenemos aceites esenciales, que es otra categoría que es importante de nombrar y los separo con otro tipo de aceites, porque en este caso tenemos aceites que son más y más, con más estudios, a ver cómo actúan contra insecticidas y ahora los estamos entendiendo más. Entonces, algunos de ellos hemos visto que tienen acción neurotóxica. Entonces, ese es un tipo de diferente mecanismo de cómo actúan contra insectos. Entonces, los aceites esenciales de romero, menta, clavo y tomillo, muchos productos pueden incluir este tipo de productos. Entonces, es importante otra vez de saber que estos aceites operan de una manera de acción diferente. No solo van a sofocar el insecto, pero también tienen acción neurotóxica contra los insectos. Entonces, esto es también algo que los separa con otros aceites que he mencionado antes. Entonces, eso es lo único lo que quiero listar hoy. Les quiero dar un poquito de diferentes ejemplos que Omri ha listado. Les quiero invitar que si están curiosos de saber de cómo saber qué producto está en la lista o no, ir a la página web de Omri que ahorita voy a mandar. Tienen una función muy interesante para buscar productos, los ingredientes activos y mirar si Omri los tiene en lista o no. Entonces, esa es una herramienta muy buena para tener. También quiero tomar un poquito del tiempo para resaltar algunos de los aspectos del uso de todos estos ejemplos que les di hoy. Yo sé que hemos tenido una lista de materiales que son basados en materias botánicas o bacteria,
Pero todos estos casos, muchos de estos productos tienen toxicidad muy baja. Entonces, ese es uno de los beneficios de usarlo. Pero igual, es muy importante tener en mente que tienen que tener cuidado. Siempre usar de una manera donde estén a salvo, donde no decir, oh, porque son productos naturales, no nos tenemos que preocupar de cómo los usamos o cómo los guardamos. Entonces, quiero resaltar de verdad que hay mucha información ahí. Entonces pueden mirar y buscar de cómo manejarlos de una manera apropiada y cómo usar estos materiales. Y un recurso muy bueno es el Centro Nacional de Información de Pesticidas. Este es un centro que da información en inglés y en español. Es un muy buen recurso porque tienen una colección de unas páginas que va a hablar de todas las cosas, de los ingredientes activos o inactivos. Entonces, ellos tienen estas páginas que describen con total detalle cómo, sí, cómo funcionarlo y también tienen mucha información de la manera apropiada de cómo usarles y guardarles. Entonces, lo bueno de estos recursos es que no solamente tienen estas páginas que pueden encontrar en el internet, pero les puedes llamar, les puedes mandar un correo electrónico en caso de que tengas una pregunta sobre cualquier producto de pesticida. Son un gran recurso. Aquí les pongo el número de teléfono, lo pueden encontrar, el nombre de NPIC. Entonces, bueno, quiero resaltar algunos productos, algunas cositas de información que ellos dan. Entonces, en términos de cómo almacenarlo de los productos Omri, los manejamos como cualquier otro pesticida en cuanto al almacenamiento. Queremos mirar que cuando guardamos los materiales, siempre los tienes en el contenedor original, que tienen la etiqueta, que es una información muy importante para estos materiales. La etiqueta te va a decir cómo guardarlo apropiadamente, cómo almacenarlo seguramente. Te va a hablar de cómo usarlo legalmente y apropiadamente. Entonces es muy importante almacenarlos con su etiqueta original. Otra guía importante es que cuando los guardas, escojas una locación designada que está ventilada, que solamente está usada para este propósito, que está así, como designada para una área que es para una área para almacenar pesticidas. No solo un área que está ventilada, pero que no tiene muchos cambios extremos de temperatura, porque eso también puede impactar la eficacia de los materiales. Entonces, estas son algunas de las guías generales. Y otra vez, el NPIC, el recurso de NPIC, tiene muchos recursos de cómo guardar, cómo almacenar los pesticidas seguramente. No olviden, la etiqueta es la llave. Entonces, siempre sigan la etiqueta. Y otra vez, es la información que van a encontrar al ladito del contenedor, de la botella. Aquí les muestro algunas imágenes. Esto viene del recursos de NPIC, donde viene la presentación. Entonces, una de las claves que quiero resaltar también en cuanto a la información es recordar de siempre estar haciendo lo que nos dice la etiqueta. Habla mucho de los ingredientes activos, nos está diciendo cómo guardarlo apropiadamente, cómo botarlo, deshacerse de él apropiadamente, cómo usarlo en una manera legal. Siempre sigan las direcciones de cómo usarlo en la etiqueta. Otro aspecto importante que encontramos aquí de la etiqueta es que van a decir lo que decimos, las palabras de señal. Entonces, esto es algo que les voy a mostrar en un minuto. Algo muy importante de estas palabras de alerta, de señalización, te va a hablar sobre el nivel de toxicidad. Si están mirando una etiqueta, por ley vas a ver que tiene una indicación de estos niveles o estas categorías de toxicidad. Y estas palabras de señales, esas palabras claves van a ser unos ejemplos como las categorías. Número uno, muy tóxico y seguir por moderadamente tóxico, después la tercera puede ser ligeramente tóxico o la cuarta casi no tóxico. Estas categorías están puestas por el EPA.
Y son considerados como diferentes efectos que si vas a estar expuesto al material, esto de verdad va a reflejar lo que va a declarar como la toxicidad que te va a pasar después de una sola exposición al pesticida. Entonces es muy importante, sí, seguir estas señales, saber. Entonces pueden ver por la categoría. Entonces la palabra señal sería peligro, peligro. Entonces la segunda categoría sería para moderadamente tóxico, es advertencia. Y para esos que son de pronto un poquito más bajos en toxicidad, la palabra clave seguiría atención. Esto es lo que vemos exactamente en la etiqueta del NIM. Entonces, si volvemos aquí, aquí vamos a ver otra vez los ingredientes activos, los compuestos activos, y después pueden ver abajo que dice la palabra clave es de atención. Tiene una toxicidad baja, pero igual, pero obviamente esto no va a ser de pronto para todos los pesticidas, hombre, pero siempre miren por esa palabra clave, esa señal que te da guía sobre el nivel de toxicidad. Otras cosas para tener en mente, EMPIC también te da información sobre el equipo de protección personal, que es muy importante. Y no voy a pasar por mucho por esto, pero recordarles que sigan la etiqueta para que puedan ver todos los requerimientos para el equipo personal, de lo que dice que se deben de tener, de poner para protección para la piel, para los ojos y también para inhalación. Entonces, a veces aquí no, pero máscaras también son muy importantes para su propia protección personal. Refer you here to the Y para OMRI terminar, les quiero referir aquí al listado de OMRI. Esta es la página web. Aquí pueden ver toda la información en estos materiales, sobre muchas otras cosas. Y esta página web es una buena herramienta para buscar todos los materiales que están listados en el OMRI. También otros recursos, hay muchos, pero aquí hay un par que pueden buscar. Uno que es muy bueno es la página web ANTRA. Tiene una base de datos de diferentes productos biorracionales y que incluyen muchos de los que hemos discutido hoy. También las guías de Nueva York de producción orgánica y de manejo integrado de plagas. Estas son guías de manejo integrado de plagas que te recomiendan productos para específicas especies de pestes. Aquí está la guía de recursos que he estado comentando y les he mostrado algunas de las imágenes y esto está disponible como PDF en línea. Es un buen recurso para que tengan ustedes. Está pasando el tiempo, así que ahora quiero tomar preguntas de ustedes. Quiero agradecer a los intérpretes. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Thank you, everybody. I hope you had, this is useful. Gracias y espero que esto sea útil para ustedes. Mi correo está disponible si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor Lebrun. Creo que tenemos un par de preguntas en el chat. También quiero mencionar rápidamente que pusimos el enlace para ese recurso, esa guía de recursos para el manejo orgánico de enfermedades y de insectos. Eso lo pueden ver en el chat ahora. Ethan, ¿quieres cubrir algunas de las preguntas que surgieron? Bueno, está bien. Anthony tenía dos preguntas y yo creo que ya Ana contestó uno de esos acerca de los aceites esenciales y si pueden usarlos como pesticidas. Entonces, el otro que tenía Anthony es si se puede formular los productos que contienen BT para que matan varios insectos o si son formulados para matar solamente insectos específicos. Si pueden hablar un poco más de cómo funcionan
los productos diferentes que contienen BT, por favor. Yeah, the BT products. Sí, los productos que contienen BT típicamente los van a encontrar como que tienes una subespecie, como Prostaki o Aisawe, esa es subespecie de oruga. Entonces, tal vez en otro caso tienes la subespecie Relensis, que es más para mosquito. Eso es más para mosquito, para mosquitas, moscas. Entonces, tú podrías rociar diferentes productos, pero tendrías que tener diferentes tipos de plagas, todos combinados en la misma localización para que eso fuera útil. Una de las cosas que, que hace que la peste sea objetivo es muy específico, eso es una limitación del BT que no te deja mezclar diferentes formulaciones. Otro aspecto importante para BT es que el Krustaki o el Aisawi, cada una de ellas, cuando son buenas para pestes de oruga en general, el Aisawi es mejor para ciertas orugas, ciertas subespecies de oruga, como el Diamond. Comparado con otros orugas, es mejor para esa. Entonces, el grupo de la plaga, que es el objetivo, puede ser bastante angosto, entonces eso depende. El otro es que el BT para los escarabajos, hay una que es la subespecie es Tenebrionis, y yo entiendo que ahora está difícil encontrar ese producto, pero el otro es la subespecie Galeria. Ese sí está disponible. Y esa es una que es más específico para el escarabajo scaram. Esto se ha estado usando más en otros sistemas, por lo menos para los escarabajos adultos japoneses, sí se ha estado usando más. Y puedes ver que cada tipo de BT tiene como un objetivo bastante específico, entonces vas a tener que tener la combinación correcta para ese tipo de mezcla, para que esa mezcla sea útil. Espero que eso respondió la pregunta. ¿Hay alguna otra? Para ahora, eso es todo lo que sale en el chat, entonces yo creo que no hay más preguntas ahorita. Okay, thank you. That's good because the time is right. Ok, eso es bueno porque el tiempo estamos justo en Thank tiempo, you un very poquito atrasados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los and intérpretes thank you for the y gracias por la invitación. To move on to Ok, the ahora next- vamos a movernos a la siguiente presentación. Esta va a ser la presentación por Elizabeth Hickens. Es la especialista de extensión sobre economía y en el equipo de horticultura. Ella está sirviendo a los productores de fruta y es instructora en el programa de certificación de agricultura y su enfoque es manejo de negocio, regulaciones y programas de agricultura y se enfatiza en el uso del terreno y en trabajo. Y ahora puedes compartir pantalla y darnos toda esa buena información sobre el seguro de cosecha. Ah, ok, aquí sí pueden ver bien. Sí, esta es la parte donde todo el mundo se toma una siestita. Bueno, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí Español. hoy. Like to thank the Yep, so I would first like Ajá. to thank the folks. Entonces quiero agradecer a las personas que pueden traducir a mis diapositivas tan rápidamente y que también están interpretando. No tengo mucho tiempo hoy y el seguro de cosechas es muy complicada y a veces es muy específico a tu rancho. Entonces no voy a entrar en súper detalle de los planes y las pólizas, pero voy a explicarlo en general para que puedan entender qué es lo que tienen que considerar si están considerando seguro. So, crop insurance and the El purpose of crop seguro de cosecha, el propósito es
ayudar a manejar el riesgo de tu rancho. No, Money is no tight es on a una inversión, es protección. Entonces, cuando hay poco dinero en un rancho, a veces es difícil justificar otro gasto que tú no sabes si va a ser útil. En el caso del seguro de cosecha, el gobierno federal subsidia el costo de el seguro. Entonces, se ha desenvuelto este programa para que como grupo los agricultores pagan premias y pueden sacar cuando haya un desastre. En el nivel federal, se supone que sea un programa que ayuda a los agricultores a pagar para cubrir sus pérdidas en el futuro. Si hay un desastre que está cubierto, el único beneficio, aparte de préstamos que van a recibir los agricultores, es seguro de cosechas. Entonces, generalmente, este apoyo viene en préstamos de bajo interés. En el COVID-19 fue distinto, pero si cae hielo en tu rancho y destruye todo, lo mejor que te puede llegar del gobierno es el pago del seguro. La mayoría de los seguros están vendidas por agencias privadas que están autorizadas para vender para el gobierno federal. Un programa SNAP se llama NAP y está disponible por la US agencia Department. de USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esto es para cosechas, cultivos que no están cubiertos en las pólizas de un cultivo singular. Estas se llaman APH y estos solamente están disponibles para los cultivos que están en áreas donde hay suficiente gente creciendo ese cultivo y hay suficiente data para que el USDA tenga una política hacia eso. Entonces, la mayoría de ustedes van a estar más familiarizados con las pólizas generales más que con las singulares. Entonces, porque esto todo tiene que ver con tener buena data sobre los cultivos. Entonces, hay dos tipos de programas de seguro. Yo ya cubrí las que cubren la pérdida de ingresos, pero hay otro programa que pierde la pérdida de ingresos, perdón. Ya hablé de la que cubre la pérdida de cosecha. Ahora voy a hablar de la que cubre la pérdida de ingreso. Entonces, cuando tus ingresos son muy pocos, muy bajos, por el clima, por un desastre, usted puede recibir un pago. Si vemos este ejemplo aquí, si vemos el gris, esto es el ingreso o la cosecha, depende de qué es lo que estás asegurando. Lo gris es 100%, es lo que tú esperas recibir. Si no hay ningún desastre, es una circunstancia normal, lo gris es lo que tú esperas recibir. En algunos casos, esto va a estar basado en tu historial de ingreso o de cosecha. Depende todo de la data que esté disponible. La barra roja representa si alguien decide asegurar 50% de su cosecha o de su ingreso. Y la barra de arriba es alguien que decide cubrir 70% de su cosecha o de su ingreso. Como el seguro de vida, tú puedes escoger tu propio nivel de aseguramiento. Puedes decidir asegurar más si quieres prevenir riesgo o puedes bajarlo, pero en general es 50%. En ambos estos casos, en las primeras barras, nosotros suponemos que hubo un desastre. Esa persona pierde 60% de su ingreso esperado o de su cosecha esperada. Si han asegurado 50%, entonces al 60%, esa barra verde, ellos recibirían recibirían un pago que les reembolsa hasta 50%. Entonces, cuando tú recibes el seguro de cosecha, si lo aseguraste a 50%, si llega un desastre, no te dan 100% de vuelta, pero por lo menos te traen hasta otro nivel, hasta que te aseguraste. Aquí ves, van a recibir 10%, pero la persona que aseguró a una tasa más alta, si hay un desastre, recibirían 30%. Recibirían 30% de la cosecha o del ingreso que aseguraron.
si tú aseguras para un nivel más alto de pérdida, vas a recibir un pago más alto de indemnización. Entonces, solo porque usted tiene seguro y hay un desastre, no significa que vas a recibir un pago. ¿Por qué? El desastre tiene que significar que vas a estar peor del nivel que aseguraste. O sea, esta persona que aseguró el nivel de ese 50%, eso se considera el nivel catastrófico. Llegó un desastre, llegó una inundación, por ejemplo. Perdieron 40% de su cosecha o 40% de su ingreso. Ellos no recibirían un pago de seguro porque ellos aseguraron más abajo de ese nivel, pero la persona que aseguró 70% sí recibiría un pago de seguro, ese 10% de diferencia porque aseguraron ese nivel. Entonces, la cantidad de pago que recibes va a depender del nivel de desastre y el nivel de cobertura que escogiste. Aquí estamos. Entonces, voy a hablar un poquito específicamente de la protección de ingresos agrícolas. Este es un programa que de pronto están menos familiarizados. Entonces, esta protección de ingresos agrícola, esto te va a hablar de lo que recibiste en los impuestos. Entonces, hay diferentes maneras de calcular. Entonces, con este tipo de seguro cubrimos todo tipo de la cosecha y también los animales. Entonces, si tienes una diversidad de cosecha, una diversidad de productos, entonces va a cubrir ciertas partes de la cosecha, del cultivo, porque cada uno de estos cultivos especializados de pronto va a cambiar tus ganancias. Entonces, en total, van a mirar a la granja totalmente, todos los sistemas de producción. Entonces, entre más cultivos, entre más sea la granja, los diferentes pagos que van a dar son más bajos. Entonces, porque el USDA, el Departamento de Agricultura, esa es una manera en que manejan una estrategia. Entonces, el mayor beneficio para los agricultores que hacen venta directa a los mercados o a los mercados más altos es que a veces los pagos para este seguro es que va a estar basado en las ventas wholesale, en las ventas a largo. Entonces, para las ganancias de esto, vas a asegurar las ganancias de historial. Entonces, esto va a ser reflejado en los pagos. Entonces, esto es algo que va a ser una diferencia. Entonces, va a ser este programa que que lo quieren hacer más. Entonces, hay algo de este programa que lo puede hacer un poquito más difícil. Es que si necesitas tener por lo menos 3 años de ganancias como un agricultor o 5 años de data para participar en este programa. Entonces, esto no es bueno para el primer año de agricultura. Entonces, si tienes algunos productos de valor alto, puede que funcione, pero para el programa de cosecha de una cosecha. Entonces, pero después de que ya tengas 3 años de producción, de historial de producción que está documentado con ganancias, en ese punto ya puedes entrar a este programa. Perdón. El mouse está muriendo aquí. Entonces, ¿qué es especial de este seguro de cosecha? Hay diferencias del seguro de cosecha a otro tipo de seguros. Entonces, primero que todo, a pesar de que no es gratis, el gobierno federal sí te da subsidios a la prima. Entonces, haciéndolo un poquito más económico para poderlo pagar. Entonces, pensando de verdad en los riesgos actuales. Entonces, el programa está por la ley. Tiene que indemnizaciones, o sea, está diseñado para que con tiempo las indemnizaciones pagadas. Entonces, el beneficio
es para que ustedes puedan ver ese pago. O sea, ese pago va a depender de las necesidades de su granja. Entonces, un punto importante para este seguro de cosecha es que estas primas son basadas en la situación de tu granja y son formuladas por fórmulas que fueron hechas por el gobierno. Entonces, a pesar de que esos seguros son vendidos por organizaciones privadas, no importa, pero la prima debería ser igual. Entonces, cuando estás encontrando un agente, lo vas a buscar básicamente en su conocimiento, pero no en la prima, porque todos, cualquier persona con la que hablen debe usar las mismas fórmulas y cobrarles las mismas pagos dependiendo de la situación. Entonces no compiten con ellos en cuanto a los costos. Entonces, si estás buscando un agente de seguro de cosecha, deberían de encontrar a alguien que está familiarizado con lo que creces, porque te van a poder ayudar un poquito más de anticipar cuándo vas a necesitar apoyo y te van a guiar por el proceso. Si no entienden lo que creces, no van a poder anticipar cuándo va a haber un problema y van a estar tan disponibles o poderte ayudar de una manera en navegar esos problemas que pueden pasar. Entonces, la pregunta grande es, ¿deberías de mirar estos programas? ¿Deberías usar seguro de cosecha? Y como todo tipo de productos de segura, la idea de tener cobertura o no es personal. Entonces, en muchos casos, de pronto te va a decir que alguien que te preste, como alguien tiene que tener un préstamo, tienes que seguir seguro en la casa. Entonces, de pronto, si tienes deudas en la granja, de pronto eso vas a tener que tener un seguro para que así la persona que te está prestando tenga seguridad. Entonces, tienes también que pensar qué riesgos tienes en la granja. Puede ser la situación, la locación, dónde está. Esta granja, aquí en la foto, está en una área donde se puede inundar. También, ¿qué tipo de productos creces, de cultivos tienes? Pusiste mucha energía, son muy caros los productos. Entonces, si pierdes ese producto, vas a perder mucho dinero. Entonces es un riesgo de verdad. O puede ser tu situación de la familia, cuánta deuda tienes. Si pierdes la cosecha, vas a tener problemas de deudas. Entonces, de pronto tienes o no tienes otras maneras de tener ingresos. Entonces, también puede que no tengas tanto riesgo de depender en la granja. Entonces, alguien que tenga más dependencia a una cosecha y dependa de la granja está más riesgo a alguien que no tenga deuda, que tiene otro impuesto, que tiene muchos diferentes de cultivos más diversos con esa cubierta. Entonces, de verdad, depende en ti. También vas a querer saber qué tipos de pérdidas la póliza va a cubrir y lo que no va a cubrir. Seguro de cosecha no va a cubrir si hubo un problema con el manejo o lo dejaste ahí. Entonces tampoco cubre prácticas que sean a alto riesgo y que después no funcionen. Entonces también vas a poner seguro de cosecha, por ejemplo, para bananas en Nueva York. No va a ser en un pago razonable, pero algunas variedades puede que no estén cubiertas. Entonces, para, por ejemplo, los crecedores, los que cosechan las uvas, ciertas variedades que crecen no les van a dar seguro. Algunas pestes o algunos insectos no están cubiertos o van a requerir un pago más porque el riesgo es considerado muy alto. Entonces, pero si este seguro está bien con los riesgos, es bueno considerar y el costo de seguro de pronto puede ser algo que consideres. Yo sé que hay mucho que yo pueda cubrir y yo puedo tratar de responder preguntas aquí, pero también muchas veces este seguro de cosecha es basado en la situación. Yo estoy feliz de hablar con ustedes individualmente sobre este seguro de cosechas y podemos hacer una cita también para tratar de hablar sobre esto. Y en este punto estoy abierta a preguntas. Bueno, no veo ninguna pregunta en el chat, pero también si alguien tiene una pregunta y quieren salirse del silencio y por favor, entonces si no, por favor mándenos un correo, mándenle un correo a Elizabeth y con eso
No veo a alguien saliendo del silencio, entonces creo que no tenemos ninguna preguntas en este momento. Antes de irnos, ¿por qué no? Bueno, gracias, Liz, por esa presentación. Entonces yo sé que son la 1:21 y las personas seguramente ya están listas para seguir su día. Entonces voy a darle gracias a todos por estar aquí y recordarles que van a recibir otro recordatorio para nuestro próximo taller en esta serie, que va a ser marzo 30. Y va a ser para la próxima semana es preservar y enjarzar los insectos beneficiarios de la granja. Entonces, otra vez, gracias a todos. Gracias al equipo de Justicia del Lenguaje y a las personas que presentaron hoy.